Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos todos. Quisiera en primer lugar agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Ávila la cesión de este espacio cultural del Episcopio. Aunque hoy retienen a nuestro alcalde otras obligaciones institucionales y no ha podido acompañarnos, este agradecimiento es más que imperativo. Igualmente es obligado mostrar nuestra gratitud al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, al DECET, por la cesión de este espléndido material expositivo que constituyen las obras de José Manuel Esteban. Ambas instituciones han posibilitado la presentación de este libro Soldados de Mostar a la Ruta Litium y la inauguración de la exposición homónima que hoy nos reúnen mediante su generosa colaboración con nuestra cátedra. Y, por supuesto, debemos agradecer singularmente su presencia entre nosotros a los autores del libro, artífices, asimismo, del despliegue de esta exposición por diversas capitales y provincias de España. Se trata del teniente coronel Norberto, del Cuerpo de Intendencia, que es importante recalcarlo en una ciudad como esta, Norberto Ruiz Lima, y de José Manuel Esteban Guijarro, autor. Yo soy intendente de honor. Y yo también, los dos somos intendentes de honor. Autor y embajadores de marca Ejército, José Manuel Esteban, un servidor, y recientemente Ramón Velasco, mi compañero. José Manuel Esteban Guijarro es ilustrador del texto que presentamos y también es el autor de los cuadros que conforman esta muestra, esta exposición. Debo agradecer especialmente su deferencia para con nosotros a José Manuel, porque sé que esta tarde andabas comprometido con algo para mañana de FEINDEF, donde mañana, dicho sea de paso, nos veremos por allí. Bueno, el libro que presentamos pretende rendir homenaje a cuantos soldados anónimos pusieron en riesgo su vida por cumplir su cometido, algunos incluso perdiendo su vida, en situaciones extremas que tuvieron lugar en el transcurso de misiones de paz internacionales desarrolladas en Bosnia, Irak, Afganistán, Mali o República Centroafricana, en las que nuestros militares demostraron su valor con acciones ciertamente heroicas. La sociedad civil no puede ni debe olvidar su sacrificio y a ello contribuye especialmente este libro. Y también debe contribuir a que no olvidemos que nuestros soldados defienden nuestra libertad no solo desde el suelo español, sino también a miles de kilómetros, jugándose la vida para que sigamos disfrutando de una paz que no siempre somos capaces de valorar, pero que en otros lugares no se puede disfrutar y ello constituye una pesadilla con la que se despierta día tras día. Bueno, Norberto y José Manuel cuentan con un extenso currículum que evidencia una amplísima trayectoria profesional, académica y literaria que les presentaré a continuación mi compañero Ramón Velasco Porras. Dada la concisión que pretendemos para este acto, con la relación de cuadros, los comentarios y el propio acto de presentación del libro, bueno, pues vamos a presentar una reseña bibliográfica resumida que nos han facilitado los propios ponentes y que en absoluto hace justicia a sus muchos méritos. Ramón, tienes. Muchas gracias, Javier. Yo reiterar los agradecimientos, en especial al Ayuntamiento de Ávila, al área de Seguridad y Defensa de la Universidad Católica de Ávila, capitaneada por la vicerrectora, que por eso estamos también nosotros aquí, Norberto y José Manuel, muchísimas gracias. Es todo un honor teneros hoy aquí. Norberto, por fin te tenemos en la cátedra desde que estuvimos hablando de las famosas tardes literarias. Por fin hemos podido organizar esta tarde literaria. Agradecer la presencia de autoridades civiles y militares que estáis hoy aquí apoyándonos, y sobre todo para trabajar en algo que es tan importante como la difusión de la cultura de defensa y lo importante que es la labor del Ejército. Voy a presentar en primer lugar a Norberto y luego a José Manuel. No significa que uno sea más importante que otro, pero es así, tal cual ha coincidido. Norberto Ruiz Lima, teniente coronel del Ejército de Tierra, y voy a contar sobre todo su currículum literario, porque hoy está aquí como autor del libro, ¿no? Filólogo y escritor, director del periódico Tierra y jefe del área de publicaciones, contenidos y audiovisuales del Ejército durante 12 años. Es articulista para la revista Muy Historia, perteneciente a Muy Interesante, articulista en Estrella Digital,
colaborador hablando sobre libros y literatura del programa de radio Cita a las 3 en Radio Intercontinental y en Radio Intereconomía en el programa Amos de Casa. Profesor en Enseñanza Superior de Oficiales en la Academia de Infantería, autor del blog, podcast y canal de YouTube Norberto Ruiz Lima, el escritor, sus fantasmas, los libros y la noche sobre literatura. Ha participado en el Ejército de Misiones y reportajes en Bosnia en los años 1994, 2001 y 2018, en Líbano en 2009, Mali 2014, 2019, 2020, 2022 y 2023, Turquía en 2015 y Eslovaquia en 2024. Asimismo, cuenta con numerosos reconocimientos, de entre los que destacan el Premio Especial del Jurado como director del cortometraje El Centinela en el Festival Internacional de Cine de Bracciano en Roma, en Italia, Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, hijo adoptivo de la ciudad de Ávila, por lo cual yo como abulense pues me enorgullezco de tener hijos adoptivos tan buenos en nuestra querida ciudad. Con haber dicho solo eso, ya para mí hubiera sido un buen currículum. Muchas gracias. Felicitación del Comité de la Unión Europea y premio fiel en el deber de la Guardia Civil. Y pasando a presentar a José Manuel Esteban. Él es licenciado en Filología Alemana, ha publicado varios artículos en revistas científicas especializadas, disfrutó de una beca de posgrado del Ministerio de Ciencia e Investigación austríaco entre los años 90 y 91 y llegó a ejercer como profesor lector en la Universidad Humboldt de Berlín, perdón por la pronunciación, en el curso 94 y 95, tras lo cual regresó a España para desarrollar una trayectoria docente ligada a la Universidad Complutense de Madrid entre el año 96 y 2000, luego en la Universidad de Huelva desde el año 2000 hasta el año 2020 y de nuevo en la Complutense de Madrid hasta la actualidad desde el año 2020. Hoy está aquí no solo por su carrera como docente, sino como ilustrador, viñetista e ilustrador. Desde el año 2013 colabora con el periódico Tierra del Ejército, que por eso, bueno, pues lo vamos a decir en primer lugar porque hoy estás aquí por eso, siguiendo y dibujando la historia de sus soldados. Como no, pues una labor encomiable para la cultura de la defensa y la difusión de la cultura de defensa. Es colaborador en medios como La Razón, Diario de Sevilla y 10 Minutos, entre otros, así como en revistas profesionales. Ha realizado exposiciones y publicado libros recopilatorios de su obra. Le fue concedido el Premio Mingote en 1989. En 1992 recibió el Premio Nacional de Viñetas por una viñeta titulada Las dos Europas. José Manuel, también embajador de la marca Ejército, ya lo he dicho Javier, estamos aquí 3 embajadores de marca Ejército y marca Ejército en sí, ¿no? Como veo aquí mucha gente que nos acompañáis y agradezco de nuevo vuestra presencia a todos ustedes. Así que no os quito más tiempo, muchísimas gracias. Yo también soy hijo adoptivo de Ávila, porque soy intendente, ¿no? Claro, también, intendente de honor, exacto. Entonces, fenomenal, pues muchísimas gracias. Pues nada, pues todo tuyo, Norberto, y bueno, empieza ahora la presentación del libro que bueno, conociendo la trayectoria de Norberto será muy amena y muy enriquecedora para todos los presentes. Todo tuyo. Lo primero, dar las gracias a los señores que tengo a mi izquierda y a mi derecha, que son los que se han empeñado en que pueda venir yo aquí y hablar un poco de mi libro, aunque no soy Francisco Umbral, ya lo quisiera yo. Pero de verdad que Javier, muchas gracias por aquella conversación que tuvimos en el casino, otras conversaciones que hemos tenido aquí en Ávila también, lo mismo te digo, Ramón. Incluso nos acompañaste en el último conciertazo que dimos en Madrid y bueno, y sobre todo lo que ha comentado, ¿no? que es en Ávila, que estoy contentísimo de estar aquí. Yo viví aquí del año 87, 88, 89, del año 87 al 89, 2 años y la verdad que bueno, venir por aquí pues siempre es una alegría, y ver cómo está quedando el archivo, el Museo de Intendencia, y que en el año 90 muchos pensábamos con cierto pesimismo que no iba a ir tan arriba como
como está... Esto lo están grabando, o sea que tengo que hablar poco, ¿no? Que no iba a ir, pues como lo he visto ahora, aquí está su coronel, y bueno, dar las gracias igual al ayuntamiento y a todas las personas que han venido. Y bueno, ya comienzo, y como no puede ser de otra manera, pues voy a comenzar pidiendo permiso, mi general, con permiso, mi coronel, muchas gracias por vuestra asistencia. Y yo había enfocado, más que hablar del libro, el porqué del libro. Yo tengo una batalla que está perdida, porque es una batalla contra la imprenta, y sobre todo contra la imprenta inglesa, ¿no? En el sentido de que hemos perdido desde siempre, hemos perdido desde los relatos de sucesos del siglo XVII, hemos ido perdiendo lo que es la batalla de la imprenta, ¿no? Tanto Alemania como Holanda como Inglaterra, pues ellos empiezan a escribir, se le aparece un regalo que es la imprenta, y a partir de ahí tienen un dominio, llamemos anglosajón, de la imprenta. Y ahora explicaré por qué. Entonces, cuando yo escribo este libro, yo creo que todo tiene que quedar escrito. Y tiene que quedar escrito no solo en la nube, en los ordenadores y tal, sino también en papel. No sea que haya un apagón y lo que nos quede es un libro que descubramos ahí en un archivo destruido hace 300 años, ¿no? Y aparecerá ese libro. Y eso es lo que permanece. Aquí el mensaje que yo siempre quiero dar es que el arte, y dentro del arte la literatura, es lo que permanece. Y el arte, la literatura, es lo que da forma a la historia, más que la propia historia, y es la que da forma a la verdad. Aunque digamos, es que esto no es verdad, lo sé, puede que no sea verdad. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si nos remontamos al principio con Homero y con la Ilíada, todo el mundo piensa que, primero, que para quién trabaja. Siempre se trabaja para alguien. No hay un autor que no trabaje para alguien. En el Renacimiento trabajan para los Médicis, y en el siglo XVIII y XIX trabajan para Inglaterra y para Francia. Determinados autores, incluso españoles, que son lo peor, claro. También es verdad que son las circunstancias las que... Pero nadie piensa que Troya existe hasta 1873, que la descubre Henry Schliemann, y dicen tú, joder, pues si Troya existe, puede que la Ilíada sea verdad. Y decimos, pues coño, pues existiría Aquiles, existiría Agamenón. Pues sí, resulta que luego, después de Troya, descubren Micenas. Y cuando descubren Micenas, dicen, ostras, esta es una ciudad de un rey con muchísimo poder, con el rey de más poder de entonces. Esa historia viene reflejada en la Ilíada. Yo siempre he pensado, no solo yo, es lo que he leído, que Homero es casi contemporáneo si no estuvo en la guerra de Troya. En Mali tuve la suerte de conocer a un griego, y lo primero que le pregunté, hablando con él, al final, pues, ya sabes cómo somos los españoles, hacemos una paella y tal, uno saca una guitarra y cuando te das cuenta estás hablando con el griego de Homero. Entonces él me cuenta, porque yo le digo, oye, pues tú no sabrás de Homero. Y me dice, hombre, claro que sé, Homero era un esclavo, porque la palabra Homero tiene dos acepciones, entonces me lo va contando, ¿no? Y es cierto que termina siendo una historia de verdad, y es una historia que nosotros tenemos, y es una historia que nosotros contamos. Sigo hablando, esa historia de verdad se pone en blanco sobre negro, lo mismo que las historias de gente de ahí que conocemos nosotros por la calle, que lo podemos ver, que son historias que de verdad han existido, de gente que está ahora, que no estaba escrito. Después de este libro lo coge Gonzalo Araluz en El Español y lo publica en El Español. Pues ya tenemos otra cadena. Primero se publica en el periódico Tierra y luego en El Español. Y estas historias,
pues la gente la va conociendo y son historias que son verdad. Luego sigo hablando de por qué hemos perdido la batalla de la imprenta. Solamente hay una pequeña victoria, pero claro, contra esa gente no hay quien pierda, que son los famosos tercios. Los tercios en España es la única vez y la primera vez prácticamente que los propios militares, y estoy hablando de Cervantes, Quevedo, Lope, Alonso de Contreras, bueno, estoy hablando de todos. Estoy haciendo un libro, he cogido 12 nombres, podía haber cogido mucho más, el Inca Garcilaso, Alonso de Ercilla, sobre militares que estuvieron en batalla, escritores de batalla. Eso solo se da en España y solo se da en el siglo XVII. Luego, desgraciadamente, las cosas no han ido así. Y digo desgraciadamente porque es el motivo por que hemos perdido la guerra de la imprenta por ahora, ¿no? Hay mucha gente que lo está intentando sacar ahora. En los tercios ellos escriben la historia, los propios militares escriben la historia en los tercios. ¿Eso qué significa? Significa primero que son gente extraordinaria, eso es lo primero, fuera de serie. Segundo, que no hay nadie como ellos en toda Europa escribiendo. Y tercero, que eso queda para siempre. Es decir, cuando se hace algo de tercios, tiene mucho éxito. Cuando no se hace algo de tercios, hablo de temas militares, no tiene tanto éxito. Tiene muy poco éxito. Nos pasa con la guerra de Marruecos. Aquí hay una historia de la guerra de Marruecos que yo quise sacar. Porque era el centenario del Alcántara, le dan la laureada colectiva al regimiento Alcántara y hay una historia que es muy bonita que no está muy estudiada. Yo quise escribir un relato, lo que pasa que al final, y mira que los españoles hemos escrito muchísimo, pero hemos escrito muchísimo en el siglo XVII. Es decir, uno va a los archivos del siglo XVII que se han destruido cuando llegan los franceses a Simancas y destruyen el archivo, está 3 días ardiendo, pues aún así quedan muchas cosas, porque antes se escribía todo. Es decir, sabemos qué comían, cómo se vestían o cómo no se vestían. Los tercios no llevaban una uniformidad porque sus capitanes no querían que tuvieran una uniformidad, pensaban que iban a ser más bravos, cada uno con su uniformidad y cada uno con el dinero que tuviera, que se pusiera todas las plumas que quisiera. Pero sin embargo, eso ocurre en el siglo XVII, ya no ocurre más. En el siglo XX, por ejemplo, en la guerra del Rif, ocurre todo lo contrario. Y desgraciadamente empieza un poquito antes, ¿no? Con el 98 y tal, pero ahí es cuando se certifica que la literatura, digamos, militar, la literatura que arrastrábamos del siglo XVI, con nada menos que Garcilaso, Juan Boscán, el siglo XVII, con todos los que he nombrado antes, el XVIII ya decae, y ahora os contaré por qué. Pero bueno, en el siglo XX es que no hay nadie que escriba, que pueda escribir, nadie. O sea, la guerra de África la escribe Ramón J. Sender con Imán, que es súper negativo. La escribe Carmen de Burgos, que es una mujer que ella firmaba como Colombines, escribe muy bien, pero también una parte negativo, los soldados, la corrupción, bueno, hay de todo, pero claro, también tiene que haber algo positivo. Los soldados, la corrupción, que iban gente que no tenía dinero para pagar las 2.000 pesetas que valía librarse, el tal. Entonces, todo Arturo Barea, que escribe La Ruta, escribe La Llama, y Arturo Barea emigra a Inglaterra y allí ya, a partir de ahí, pues ya lo coge el Partido Laborista y lo coge la BBC, que hace un gran trabajo para ellos, claro. Entonces Arturo Barea también es muy negativo, él va como sargento, digamos, de complemento allí a la guerra del Rif, y es súper negativo. Y es todo lo contrario
a lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, tanto alemanes como ingleses. Es decir, todo Cambridge, todo Oxford, todo Heidelberg, por la parte de Alemania, van a la guerra. Van a la guerra y van a escribir. Y tienen una literatura de guerra que es inalcanzable. La literatura que nosotros teníamos en el 17 la tienen ahora ellos en el 19 y en el 20. El 18 es más francés, con Lamartine y con... Pero sí que hemos abandonado ese campo. O sea, es un campo que no se puede abandonar, porque si no las naciones pierden toda la fuerza que pueden tener, con razón o sin ella, o sea, a la hora de la verdad o no la verdad, porque luego ya nosotros atravesamos una guerra civil. Bueno, he hablado de la guerra civil, que voy a hablar poco, claro. Yo una de las cosas que más he estudiado, y por eso me he hecho unos pedazos de fotos que la voy a poner en todas partes, la generación del 27, ¿vale? Entonces, la guerra civil, cuando alguien dice, ¿quién fija la guerra civil? La guerra civil la fijan los relatos cortos. Hay, sobre todo, Francisco Ayala, La cabeza del cordero, le aconsejo que la lean, Francisco Ayala, un gran escritor, un grandísimo escritor, y claro, un tipo de ese calibre fija la guerra civil. La fija Chávez Nogales, todos, lógicamente, están exiliados. También un exiliado, y luego a finales de los 90 la fija Alberto Méndez con Los girasoles ciegos, que es muy parecido a La cabeza del cordero. Pero no la fijan ellos, la fijan los ingleses. Y dirán, joder, ¿por qué? Esto es una teoría mía, lo estamos grabando, pero bueno, la tengo que contar. ¿Por qué la fijan los ingleses? Porque he hablado de Arturo Barea. Arturo Barea escribe La forja de un rebelde, es una gran novela. Se pierde el original, él está casado en España, pero bueno, se enamora de una chica inglesa que trabaja con él y en un periódico, y se van a Inglaterra exiliados. Este hombre, una vez que llega allí, lo pilla la BBC, lógicamente, tiene que comer, tiene que vivir, y le dice, oye, tú eres tal, ¿por qué no trabajas conmigo? Y el tío dice, hombre, pues estupendo, y trabaja con él. Pero es que Chávez Nogales, cuando se va de aquí, Chávez Nogales, A sangre y fuego, tiene un prólogo que debe ser de obligada lectura en todos los colegios, el prólogo de Chávez Nogales. Le pasa 3/4 de lo mismo. Llega allí y lo coge el partido, entonces era el Partido Laborista, y lo coge la BBC. Estamos hablando de antes de la guerra. Y empieza a trabajar también para ello. Llega Pinilla, y le pasa 3/4 de lo mismo. Llega allí, oiga, usted es periodista, ¿no? Todos los periodistas, yo si me voy a Inglaterra igual me colocan también. Y le pasa 3/4 de lo mismo. Y luego llega un señor que iba a decir, cuyo nombre no quiero acordarme, es que no me acuerdo, que era el presidente, es en inglés, y era el presidente del Partido Laborista y director de medios, también de medios de comunicación, como Churchill también era periodista, hizo su labor. Y entonces dice, joder, ¿por qué no hacemos una revista? Bueno, dentro de la revista Horizon, que es nuestro think tank, ahora hay think tank que son muy españoles, que también tienen mucho de inglés, y no quiero dar nombres porque me van a echar de España. Coge esa revista y les dice, oye, ¿por qué no hacéis una revista específica de la Guerra Civil Española? Y se cogen a los suyos, grandes escritores, grandísimos escritores, como los de ahí, grandísimos escritores, se cogen a los suyos. Esos suyos empiezan a trabajar, y bueno, empiezan cada uno de los cuentos de A sangre y fuego de Chávez Nogales sale ahí, sale en inglés primero. Arturo Barea, la llama, sale ahí, una parte de ahí.
Y Pinilla, Ramón, creo que era Ramón Pinillo, le dicen, oye, ¿por qué no escribe algo? Y dice el tío, bueno, yo sé que ha pasado algo en Salamanca, con nada más y nada menos que con Unamuno y Millán Astray y tal. Y entonces escribe eso, pero escribe sin tenerlo demostrado. Es decir, Unamuno dicen que casi con toda seguridad no dijo nunca en ningún sitio venceréis, pero no convenceréis. Él está, como nosotros aquí, pero Unamuno no iba a hablar, Unamuno está allí. Lo que pasa que cuando surge el tema de Filipinas, que es cuando se levanta Millán Astray, sí que salta ya. Hombre, allí pasó algo, es evidente que pasó algo. Pero el venceréis, pero no convenceréis, es un invento de, entre comillas, pasó algo, algo se dijo. Puede ser que dijera, hombre, así no vais a convencer a nadie. No sé lo que dijo, pero pudo estar tan cerca como el venceréis. Pues eso, ¿quién lo escribe? Nuestro amigo Ramiro Pinillo. ¿Para quién? Para la revista Horizon. ¿Para quién? Para la BBC. ¿Para quién? Para unos determinados intereses. Cada uno trabaja para unos intereses, eso es evidente, ¿no? Lo que sí es cierto que el siglo XIX, que está lleno de exiliados, le pasa lo mismo. El siglo XIX, que está lleno de exiliados, le pasa lo mismo. Ya os dais cuenta que lo mío es la literatura, ¿eh? Aunque yo aprendí aquí a hacer pan, a llevar convoyes, a, qué sé yo, a una lavandería, he hecho de todo, y ahora estoy de bibliotecario, o sea que... Y pasa lo mismo, le pasa, entonces, en el siglo XIX pasa igual. Resulta que un escritor que yo tengo en un altar, que es José María Blanco Guay, a que también recomiendo leer, es de difícil lectura porque es un tío del siglo XVIII-XIX, pero merece la pena leerlo, aunque no estemos acostumbrados ya a leer así. Le pasa lo mismo. José María Blanco Guay llega en 1808, él es afrancesado, pero bueno, los afrancesados son todos. Todos me refiero, la gente culta, los que llevan la sociedad económica del país, pues todos pasan por la cárcel antes y después. Cuando llegan los franceses, él se exilia. Joder, y es un number one, claro. José María Blanco Guay es un fuera de serie. Él se llama White, de primer apellido, porque el padre es irlandés, católico irlandés. Luego se pasa al anglicanismo, ya sabéis por qué, por dónde voy. Pero inicialmente es católico irlandés, nada más y nada menos. Pero va a Inglaterra y le dicen en Londres, oye, pásate por aquí y tal y cual. Entonces lo coge el obispo de Canterbury, que él es sacerdote aquí, se lo lleva para allá y le dicen, también Partido Laborista, le dicen, oye, ¿por qué no publicas un periódico? Y dice el tío, hombre, un periódico, claro, si yo llevo un periódico allí, que he estado en El Contemporáneo, he estado tal, todos son directores de periódicos, yo por eso estoy tan contento de haber sido director de periódico, por ser como ellos. Y le dicen, oye, lo que pasa es que yo no emigraría allí, yo me iría a otro lado. Oye, ¿por qué no haces un periódico? Dice el tío, pues vale, ¿cómo le ponemos? Y le dicen, ponle El Español. Coño, El Español. Y entonces él crea el periódico El Español, que hay un periódico El Español hoy día, que es heredero de aquel. Bueno, el periódico El Español es el periódico más leído porque había un interés grande, estamos hablando de 1810, él termina allí trabajando, está 2 años, no hacía falta aprender el idioma porque su padre era irlandés y hablaba un inglés perfecto y escribía igual, pero escribía mejor en español. Y recomiendo un libro que tiene la Junta de Andalucía, porque en Andalucía Blanco Guay, él es de Sevilla, él es sevillano, tiene mucha fuerza. Le dicen, no, hombre, no, vamos a hablar de Hispanoamérica, hombre, vamos a meterle un poquito el dedo a esta gente. Y El Español es el periódico más leído en Hispanoamérica. Es el periódico más leído y es el periódico, hombre, no voy a decir que llamándose El Español sea antiespañol, porque sí que José María Blanco Guay pues iba hablando de una independencia de los países hispanoamericanos, una tal. Entonces, tenemos que la idea viene de donde viene. Y ese periódico trabaja
pues a favor de la independencia, que me parece muy bien, se independizan, pues estupendo. Pero sí que es verdad que en aquel momento, pues España, cuando se independiza la nación americana, en 1820, 21, 22, 23, pues en el periódico ese, pues tenía... ¿Y quién lo hace? Un español. Es que todo eso lo va haciendo un español. Es decir, uno se va a Espronceda y, joder, yo no me puedo creer, que es lo que he hablado muchas veces y se lo comentaba un día a Javier, digo, joder, yo me puedo creer que un niño español, la canción que no sepamos todo, sea la canción del pirata de Espronceda. Es que no me lo puedo creer, macho. Será la canción del legionario o la canción de la batalla de Mühlberg, no lo sé. Pero desde luego un pirata no. Un pirata desde luego no. Bueno, pues resulta que la canción más que hemos aprendido todos, y no voy a cantarla porque me niego, es la canción del pirata. ¿Y Espronceda? ¿Qué le pasa a Espronceda? Joder, qué mala suerte tiene. Se va a Lisboa. Bueno, allí conoce a un joven coronel con una bella hija, se enamora de Teresa Mancha, y el joven coronel y él se van y la bella hija, claro, se van a Londres. Coño, Londres. Ya volvemos otra vez a lo mismo, Londres. Entonces, nuestra literatura, yo el siglo XVII, para mí la época de los tercios, eso es imbatible, pero luego, bien es verdad que las circunstancias políticas, no digo que hubiera gente mala, había gente buena, pero claro, es como decía María Zambrano, no solamente basta la sustancia, también está la circunstancia. Es decir, tú no puedes ser Lorca en el siglo XVIII, tú tienes que ser Lorca de 1920, desgraciadamente, a 1936. Hablo de Lorca, Cernuda o quien sea. Tú no puedes ser Unamuno si no es desde el carlismo hasta 1936. También tenemos esa historia. Porque Unamuno muchas veces no sabíamos si iba o venía, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre nos falta una literatura militar. No digo hecha por militares, que también, ojalá, porque eso es decir, coño, uno de los motivos, y él lo sabe por lo que lo llamé, es por Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia. Yo digo, joder, nosotros tenemos a García de Morales, que es muy superior. A ver, muy superior, entiéndenme. No es que porque yo quise ser Lawrence de Arabia y lo primero que hice cuando llegué a Mali es hacerme una foto encima de un camello. Y la tengo, la pueden ver. Pero bueno, yo quise ser Lawrence de Arabia porque mi padre, que era marino, me traía muchos libros y muchas cosas de por ahí. Y uno de los libros que me trajo fue una biografía de Lawrence de Arabia tal como está esta, con ilustraciones. Y entonces dije yo, joder, macho, yo un niño de Sanlúcar no sabía. Eso sería con 10 años, porque ese libro es de 1960 y algo, yo soy del 64 y mi padre estuvo navegando hasta el 79, pues los años 70. Ese libro sería del 60 y tanto, 1960 y algo. Lawrence de Arabia, pues muere, yo creo que lo matan, yo estoy convencido que lo asesinan. Y ahora diré por qué. Yo cojo mi libro de Lawrence de Arabia y digo, joder, qué tío, el camello, el no sé qué, sé cómo lleva a Áqaba Lawrence de Arabia, cómo toma Áqaba en vez de cómo intentaban tomarla siempre por mar y tal, atraviesa un desierto que era inexpugnable, que eran unas murallas y tal. Yo lo sé todo de ello y luego, joder, cuando entro a la academia me encuentro que hay un regimiento Alcántara que es la leche, me encuentro que García de Morales es un tío que habla 7 dialectos rifeños. Él le dice a Silvestre, lo que pasa es que suele ocurrir como a Casandra, ¿no? Que no le hizo mucho caso, que no tenía que pasar la línea de Abarrán, que como pasara la línea de Abarrán iba a ser un desastre. Es un desastre, evidentemente. Él se queda, porque hubo de todo ahí. Los que hemos leído un poquito del desastre de Anoal, ahí hubo de todo, empezando por el hijo del general Silvestre, ahí hubo de todo.
pero también hubo actos de mucho valor, que es lo que hay que poner en sitio. Y Morales, el coronel Morales, es el único militar que Abdelkrim devuelve con honores, porque sabe cómo es y sabe quién es. Abdelkrim también tiene su... bueno, me callo porque... igual, porque es que no me podéis grabar las cosas, porque al final me quedo a la mitad. Y sin embargo no sabía nada de ellos, no sabía nada de la carga del Alcántara, no sabía nada, no, en 1808 sí sabía, pero por el arte, lo sabía por el arte, lo sabía por Goya, lo sabía porque persiguió, bueno, es que Goya vivió en Sanlúcar con la duquesa, con Cayetana, estuvo viviendo en Sanlúcar, y esa historia nosotros la conocemos, estuvo en el palacio, lo que ahora es el Palacio de Orleans y de Medina Sidonia, y estuvo allí, esa historia la conocemos, pero no conocía nada, o sea, no conocía nada. Y yo decía, joder, conozco eso, y conozco la Primera Guerra Mundial, y luego tenía todas las hazañas bélicas, y luego tenía todos los cómics, por mi padre, de Tex Willer y Kit Carson. O sea, yo la conquista del oeste en el desierto de Mojave con los navajos me la sabía del carajo. Hostia, me ha salido ha sido sin querer. Entonces, es una cosa que yo me quedo con las ganas. Y me quedo con las ganas porque luego ahora estoy en una biblioteca con 43.000 volúmenes y sí que es verdad que hay libros que hablan del Rif, que hay libros que hablan de tal, que hay libros que hablan de todo, ¿no? De todo, hay libros que hablan de todo. Pero nos falta el arte. Nos falta el arte. Sin arte, sin Homero, Aquiles, Agamenón, no lo hubieran fijado. Y existieron, y existieron, y existieron. Y existieron las sirenas. Yo tenía un profesor que bueno, uno salva a 2 o 3 profesores en su vida, ¿no? Pues este es uno de ellos, y va contando, y es Bernardo Subirón, un catedrático, y del 27, un catedrático que hizo, que es el doctor Ramón Asquerino, pues son mis 2 profesores de referencia. Y él me lo explica muy claro. Dice, vamos a ver, Homero no se pierde 10 años. ¿Cómo se va a perder 10 años en el Mediterráneo Ulises a la vuelta? Es imposible, un griego no se pierde en el Mediterráneo, no se pierde en la vida. Mi padre, que era no mercante, me decía lo mismo, luego se lo pregunté. Digo, ¿eres capaz de perderte en el Mediterráneo? Dice, ni en el Mediterráneo ni en el Atlántico, no te pierdes, tío. Con niebla, tampoco. Sin luna, tampoco. Sin sextante, que no te pierdes. Que tú llegas allí en el año 1960 y tienes prácticamente lo mismo. O sea, un griego no se pierde. Y de hecho, cuando Tucídides habla de la Anabasis, ¿no? Ellos que han perdido, los 10.000 les han dado una paliza que no vea porque han ido a la conquista del imperio persa con Ciro y tal y cual, los han contratado a los persas porque aquí todos eran mercenarios y ellos cuando están en las costas de Turquía llegan, ven el mar y dicen, el mar, ya estamos en casa. O sea, que un griego no se pierde, un griego sale de Troya, llega a las costas de Turquía y ya sabe dónde está todo, dónde está Creta, dónde está Mykonos, dónde está Corfú, dónde está todo y dónde está Ítaca. Entonces, él tiene la teoría de que sí que es verdad que se va pues casi a los Tartesos, y que cruza y que llega hasta la Costa de la Muerte. Y habla de las sirenas no son con cola de pescado, nunca lo ha sido, han sido cuerpo de mujer y patas y tal con garras de ave rapaz, una ave rapaz de estas malas, tal. Pero bueno, cuando suenan las sirenas es porque los barcos van contra la costa y el viento sopla, estamos hablando del Atlántico, sopla de poniente, eso lo sabemos en Sanlúcar, sopla de poniente, porque parece que es muy fácil entrar a la barra de Guadalquivir, pero pasar a la punta Malandar, ahí hay un montón de pecios, de Trafalgar hay 2, porque hay que tener cuidado, sopla el aire desde aquí, ¿vale? El aire pasa el barco lleva velas,
Para cruzar por ahí no son velas cuadrangulares, las que llevan los griegos y los romanos, son velas triangulares, que son las que llegan los tartesos. Por eso Tarteso sale en la Biblia, porque es el único pueblo que es capaz de bordear desde el Atlántico, llega al Mediterráneo y llega a Alejandría y llega, bueno, sale con los egipcios y sale con tal. El viento sopla, voy a hacer la onomatopeya, ¿vale? Me lo permiten. El viento sopla, pega en las cuevas y vuelve otra vez. Y eso es una sirena. Eso es lo que ellos llaman sirena. Ese ruido. Pero, hombre, es que es mejor que poner un peligro a una mujer, ¿no? Salvando lo presente, ¿no? Entonces, la literatura, ahí hay bastantes metáforas, la literatura tiene su encanto. Y eso es la sirena. La sirena es el ruido del viento que pega, que da, que vuelve, y cuando vuelve, ¿qué es lo que pasa? Que el viento sigue. ¿Qué va a ocurrir? Que te va a tirar contra las rocas, casi con toda seguridad. En la costa de la muerte y en la costa atlántica, pues o llevas buenas velas y buenos timoneles. A mi padre le decían steerman, le decían timonel, y hablo mucho de él siempre porque él es el que me cuenta historias marinas. Entonces, eso es verdad, pero está hecho con arte. Y ya, desde ahí ya, una vez que está hecho con arte, se acaba todo. Pero hablo de arte, hablo de, ahora que hemos visto mucho el Vaticano, hablo de la arquitectura. La arquitectura igual, solamente una manera de llegar al cielo, que es con la arquitectura. En el barroco llegas al cielo sí o sí, porque claro, es que a ver quién iguala a Fernando de Herrera y tal. Y volvemos otra vez al siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Español. Y de pronto, en el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, el gran desastre en España. España deja de ser España. Bueno, una teoría mía, que va a parecer que estoy sentando cátedra, y catedrático ya tengo aquí los míos que saben más que yo. España deja de ser España después de la invasión francesa. Ahí se acaba España. Ahí se acaba. 1808, llegan los franceses y llegan como llegan. Primero son hombres de luz. Aquí todos piensan que, sobre todo Goya, José María Blanco Guay, del que he hablado, todos son afrancesados, porque aquí, hombre, el conservadurismo de aquí pues era bastante exagerado después de la Revolución Francesa, que luego los franceses, pues claro, pasa lo que pasa como deja Napoleón en Europa, claro, que Napoleón no puede pasar la historia como pasa. Napoleón tenía que pasar la historia como Hitler, mi opinión. 5 millones de muertos, países destrozados, entre ellos España, cadáveres por todas partes. Y, amigo, tropezamos con una cosa que tiene Napoleón, que lo aprende de Alejandro Magno. Napoleón lleva artistas con él, lleva muchos artistas con él, y lleva 5 historiadores, y lleva 5 escritores, y lleva 5 poetas. Digo 5 porque Alejandro Magno llevaba 5. O sea, cuando Alejandro Magno sale, le pasa eso. Lleva autores. Es lo que yo pienso, que nosotros teníamos que llevar uno. No digo que sea yo bastante tengo con ir de oficial de información pública, como he ido a las misiones que ha nombrado Ramón. Pero sí que Alejandro Magno llevaba 5. Y en el siglo III, después de Cristo, hay un escritor griego, bueno, es latino pero escribe en griego, que dice, joder, permitirme, pero tengo que volver a hablar otra vez de Alejandro. Ya sé que hay miles de libros escritos, había miles de libros escritos en el siglo III. Hace 2 años, el año pasado, quedó finalista del Premio Planeta una biografía de Alejandro Magno. Ese es la llave, esa es la llave. Y Napoleón hace lo mismo. Napoleón tenía que haber tirado su cuerpo, que me perdonen los franceses, ¿apago? En medio del Atlántico, macho. Es que, bueno, más que nada porque
cuando llegan, por ejemplo, en Andalucía, porque a nosotros llegan los franceses y lo destrozan todo, pero se cargan la economía, pero es que luego sale mucha gente de esos 5 que saben poesía, de esos 5 que saben historia, de esos 5 que tal, que son exiliados o están en la cárcel. No hablemos ya de la década, no sé si dice ominiosa, pero la década del amigo Fernando VII, ¿no? Del rey Felón, no digamos eso, ¿no? Pero salen exiliados. Cuando Napoleón lo que hace es llenar todo con su victoria, todo con su vida, todo con sus victorias en Austerlitz, todo con lo bueno que era, todo que no gana Waterloo porque no llegan, la caballería austriaca llega antes de que él pueda ganarle que eso es verdad, que él pueda ganarle a Wellington. La caballería austriaca está a esto, de perder. Pero bueno, llegan aquí y lo destruyen todo, Pero es que luego vienen los que nos van a ayudar y se cargan, y hablo de los ingleses, y se cargan el Castillo del Espíritu Santo en Cádiz, en Sanlúcar, la entrada al Guadalquivir, el Castillo de San Salvador en Sanlúcar, el primer meandro hasta Sevilla, los castillos de Cádiz, Puerta de Tierra, y de ahí para arriba. O sea, se lo cargan absolutamente todo, se cargan. Yo creo que el vino lo dejaron por afición, pero se cargan toda el algodón y la lana de las mejores ovejas que había en Europa. Se acaba. Al final terminan viniendo los telares de donde sea, de ellos, claro. Se cargan toda la cerámica. Hablo de los que vienen a ayudar, Los otros, por supuesto, hombre, si es tu enemigo, pues vale. Pero si es tu amigo, coño, ya se cargan toda la cerámica y se cargan toda la industria. Es decir, en 1816, perfecto, en 1816, y ya acabo, por eso escribí este libro, en 1816, pues España ya es otra cosa. Entonces, a partir de ahí, guerras carlistas, bonitas guerras civiles, bonitos tal, y con lo cual todo es un desastre, pero también porque no se ha escrito, porque no se ha hecho, porque no se ha publicado. Entonces, nosotros tenemos nuestros laureados, tenemos tal, pero yo quería dejar constancia de las cruces rojas. Y ahí están, y hablaremos de las cruces rojas cuando queráis, no ahora. Y me ha dejado aquí una nota que también es del siglo XIX. No sé si José Manuel nos quiere contar algo. A mí me tienen que parar. Él me conoce. Pues lo que no sé es si me has dejado algo que contar. Sí, tienes mucho. Tú puedes hablar de todo ello. Sí. Con permiso, mi general, mi coronel. Se me ocurre, si quieres, Norberto, que me interrumpas cuando constantemente. Hombre, No. Estamos perdidos. Para hacerlo más, porque poco tengo que decir. Yo soy el ilustrador. No tengo erudición de ningún tipo, solo tengo un lápiz. Un lápiz y unas indicaciones de Norberto. Él quería hacer literatura, pero lo que me presentaban no eran Alejandros, ¿verdad? Eran personas normales y corrientes. Eran un sargento de no sé qué, un subteniente de no sé cuántos, un soldado raso, un cabo primero, que estaban en misión. Una cosa que venía pensando sobre la marcha. Yo no he ilustrado exactamente los relatos de Norberto. Algunos sí, cuando me dabas el relato terminado. Pero otras muchas veces lo que me daba era un bosquejo. Y los informes, no sé cómo se llama eso, los informes contradictorios, sí, esas cosas que se dan al tribunal que tiene que otorgar las cruces, ¿no? No se pueden leer, o sea, solo lo puedo leer yo, pero merecen la pena. Aparte de la literatura, merecen la pena los testimonios de los soldados rasos, gente muy normal que está en misión, que va a estar 20 años como mucho en el ejército, que no es de carrera superior, digamos, ¿no? Algunos sí.
a lo largo de todas las misiones, desde Bosnia hasta nuestros días, jalonadas por medallas, cruces rojas. Eso es lo que yo tengo que ilustrar. Y lo interesante era contrastar el texto literario de Norberto con esos informes trufados de ¡joe! Y cosas de esas. Y entonces mi compañero Pichi, cosas así, ¿no? Me cubrió y yo sabía que tenía la vida en sus manos, cosas así, ¿no? ¿Cómo se mezcla el estilo informe con dejes castizos que están escritos, están puestos para que lo lea un tribunal? Porque es su manera que tienen la manera que tienen de contar las cosas. No es literatura, no es Lope, no es Calderón, es otra cosa. Para Lope y para Calderón tenemos a Norberto, ¿no? Y esa mezcla es la que sale en las ilustraciones. Por un lado, el material en bruto, si me lo permites, Norberto, tuyo, y el material bruto con todo mi cariño de esos informes, ¿no? De tal manera que su literatura y vamos a decir, mi arte gráfico confluyen, pero vienen de diferentes... cada uno va por un lado. Yo no he sido ilustrador del texto, del libro. No me ha llegado una Eneida y he puesto ahí sus sirenas con sus garras. Yo siempre las pongo con cola de besugo, pero de cintura para arriba muy guapas. No, es que yo tenía un material, él tenía el mismo material y cada uno lo iba pasando a dos géneros artísticos, uno el literario y el otro, pues eso que tienen ustedes ahí en la pared, ¿no? Me lo pasé muy bien, me lo sigo pasando bien porque todavía hay hechos de armas merecedores de cruces. Amenazamos con una segunda parte. Porque hay gente que todavía se ha quedado fuera, claro. Claro, es que hay muchísimo... ¿Qué podrá contar cualquiera de ustedes, no? Pequeñas historias que no han sido merecedoras de nada más que del recuerdo y de una mirada a los ojos al compañero, ¿no? Y es verdad, no tenemos ese relato que tienen los anglosajones, ¿no? El otro día, te lo recomendé, estaba viendo una película, no sé, es una película del año 40. Me cortan cuando ya no quieran más, ¿vale? Pero me gustó muchísimo. Una película norteamericana, año 40, sobre los primeros meses de la guerra en Inglaterra, en Alemania e Inglaterra, que se llama La señora Miniver. No sé si la habéis visto. Cuenta la historia de una familia normal de la alta burguesía anglosajona en esos primeros meses. Luego lo utilizó Roosevelt para hacer propaganda e intentar que Estados Unidos entrara en la guerra. Luego no hizo falta porque los japoneses bombardearon su base, ¿no? Bueno, pues Dunkerque, que como todos ustedes saben, es para algunos, o para la historia real, para la verdad que tiene que contar la historia, pues fue un episodio muy triste, digamos, ¿no? Porque es una retirada y no una nábasis, es una retirada en toda regla. En la película nos la cuentan como un hecho heroico de los ciudadanos británicos que cogen sus barquitas, atraviesan el Canal de la Mancha y recogen a todos esos jóvenes que se habían quedado cortados en la playa de Dunkerque, ¿no? Hecho heroico. Y cualquier cosa, toda la filmografía, no hace falta literatura, toda la filmografía que ha salido en los últimos 25 años de hechos bélicos, de las acciones del ejército americano en Afganistán, en Irak, son hechos heroicos, con algún toque crítico, porque realmente los norteamericanos, dentro de lo que cabe, son bastante críticos, ¿no? Cuando cuentan su historia reciente. Pero bueno, es que es Brad Pitt y George Clooney y no Manolo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente faltaba esa literatura. Mis dudas, cuando comentábamos que yo ilustrara eso, hombre, yo tengo un tono que es un tono menor, en el sentido soy un dibujante, soy mero dibujante, soy cercano a la viñeta. Y para mí era muy difícil dar con un tono que estuviera acorde con literatura y acorde con los hechos que se estaban narrando, plasmando literariamente, ¿no? Entonces, no sé
cómo ha quedado. Verán que están, ahora estoy hablando de lo mío porque es de lo que sé, verán que están como compartimentados en viñetas, no es cómic, no hay una relación, la historia está en el libro. Y yo lo único que voy haciendo es buscar momentos, instantes de una cosa que tiene su relato, ¿no? Y sus altibajos y sus momentos de tensión, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso es un libro para leer, no es un libro para ver las ilustraciones, ¿no? Pero bueno, yo me lo pasé muy bien y cambió, que soy civil, cambió de alguna manera mi perspectiva de algunas cosas. Porque lo que nos llega es prensa, y la prensa es muy prosaica y depende de qué periódico es un relato u otro. Hasta que, ¿cómo se llamaba el del Español? Te fusiló todos los artículos directamente, Gonzalo Aruce, y los puso literatura en prensa, ¿no? Que hay escritores, hay reporteros buenísimos que escriben muy bien, pero escriben para su periódico. Y falta literatura en el sentido de que la literatura ahorma, no adorna, sino ahorma la verdad. Y ahormar significa, me lo estoy inventando ahora sobre la marcha, yo también sé improvisar. Uno cuando ahorma hace así con las manos, ¿no? Como que modela una verdad y le da una forma para que sea más verdad todavía que la verdad misma. No sé si me explico, ¿eh? Porque hay veces que la verdad, contada prosaicamente, no tiene interés. Incluso puede resultar increíble. La verdad puede resultar increíble. Y el arte lo puede hacer creíble, le da verosimilitud. ¿Cuántas cosas de Lorenz no se inventaría, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero bueno, luego está el cine que lo ha dejado también un poco bastante bien fijado, ¿no? Para esas cosas. Bueno, Lorenz se inventó, perdóname este inciso, una anécdota, Lorenz se inventó mil cosas, ¿no? Su gran preocupación era que fuera arte. Y él pregunta, él tiene mucha relación con artistas, ¿esto es arte? Mis 7 pilares de la sabiduría. Bueno, me he leído los primeros capítulos y sí, esto es arte y tal y cual. Bueno, pues él se pone bien, los generales no los pone nada bien, porque dicen que no tienen los pies en la tierra, que no saben, en la tierra me refiero en el desierto, que no saben lo que hay ahí, que él habla árabe perfectamente y tal. Y bueno, hay muchas cosas que no son verdad, entre ellas que dice que va en camello desde, no me acuerdo, de la zona no es Áqaba, desde Jerusalén y tal, va hasta Alejandría, donde estaba el cuartel general inglés, y tarda 4 días. Bueno, el campeón del mundo, con el camello campeón del mundo, lo intentó hacer. Claro, y tardó 7 días. Dijo, es imposible que ni cambiando de camello cada media hora este tío pueda haber hecho eso en ese tiempo. Es decir, hay muchas cosas que es evidente que se las inventa, pero bueno, es Laura de Arabia, tío. Pues lo que aparece aquí, nada es inventado. Porque está hecho a partir, ¿verdad?, de los informes y contradictorios. Es decir, no sé cómo va exactamente, pero ustedes lo sabrán mejor. Hay un testimonio de uno y un testimonio de otro. Y tienen que coincidir, ¿no? Si no, pues no tienen validez. Ese amor por la verdad o ese rigor por la verdad, aún así puede resultar increíble, no creíble. Y el arte lo que puede hacer es hacerlo verosímil, incluso no creíble, querible, ¿verdad? Esto tal vez no pasó así, pero qué bonito si hubiera pasado así, ¿no? Bueno, pues en este caso todo pasó así. Eso es lo que pienso. Muy bien, pues si hay alguna pregunta que sea muy breve para poder hacer luego una muestra que nos cuente Norberto y
y José Manuel un poco la exposición en detalle. Si alguien quiere hacer una pregunta, rapidita. ¿Nadie se anima? Nada, yo simplemente al hilo de lo que has contado, Norberto, y por abrir un poco romper un poco el hielo, me sorprende mucho que hay literatura de todos los últimos conflictos en España y tal, pero de la Primera Guerra Carlista, quizá es una gran olvidada por su crudeza, quizá, apenas hay referencias. Es una cosa como que ha quedado ahí silenciada y se habla muy poco de ella. Hay muy pocas referencias, digamos, bibliográficas. ¿Por qué crees que...? Bueno, fundamentalmente porque, claro, si no hay escritores, entonces los escritores salen por piernas muchos. Entonces, la Primera Guerra Carlista, sobre todo, estamos hablando de gente que ha vivido con Fernando VII lo que ha vivido con Fernando VII. Entonces, es complicado. Y mira que Valle Inclán era carlista, pero era carlista pues como Unamuno, que también era un poco carlista, pero ya era un carlismo ya descafeinado, de la Tercera Guerra Carlista, de tal. Pero en la primera, desde luego, después de Fernando VII, hay una auténtica desbandada, que es lo que comento, que claro, es que si se te va todo el mundo, es imposible que se haga una buena literatura. La literatura hay que fabricarla, es decir, tienes que ser gente desde pequeñito, pues desde pequeñito va aprendiendo, aunque uno se crea que el Quijote, cuando uno tiene 69 años, le sale por arte de magia, como pensaba, esto lo pensaba Unamuno, con el que no estoy nada de acuerdo, que te sale por arte de magia el Quijote. No, es que el Pierre Menard, como decía Borges, ¿no? Yo quiero escribir el Quijote, pero igual, empezando con la misma manera, el mismo tal. Bueno, pero tío, es que tienes que haber estado en Lepanto, además en un esquife. Tienes que haber estado y luego un año de recuperación en Sicilia, en un hospital de Sicilia. Luego tienes que haber estado 5 años esclavo, en los baños de Argel, que tu vida valía 500 ducados para que te cogiera un tío y te pudieran sacar. Tienes que venir aquí, nadie te tiene que hacer ni puto caso. Tienes que ser el Cervantes, ahora todos lo queremos, es de Infantería Marina, es del regimiento de San Sebastián, estuvo en el Córdoba 10, estuvo en mi casa cenando. Ahora todo el mundo lo queremos, ¿no? Pero a Cervantes no lo quiso nadie. Cervantes, la buena literatura nunca se hace desde el centro. La buena literatura, lo veréis, nunca se hace desde el centro. Se hace desde fuera. Es decir, este es el centro, aquí está la literatura, pero la buena literatura se hace desde fuera. Y Cervantes es un tío que vive su nación y vive su país desde fuera. Por eso escribe como escribe. Yo estoy convencido que Cervantes en Argel, bueno, él habla de... antes de volver, pues le hace firmar a compañeros suyos que no ha trabajado para el sultán, que el sultán no lo ha hecho suyo de manera sexual, que no se ha dedicado a la homosexualidad, que no, porque antes eso era muy común, que no había tal, y lo escribe, porque hay un dominico que le tiene mucha manía, y entonces él se quiere cubrir la espalda, porque venir aquí era jodido. Sí, ahora llego a España, hablo árabe, porque yo creo que hablaba árabe así, estoy convencido, aunque él nunca escribió nada, escribió muchas cosas en árabe, nunca escribió nada en árabe, nunca habló árabe y nunca tal. Porque cuando tú vienes para acá, después de haber estado 5 años allí, te ven y te dicen, ostras, 5 años allí y has sobrevivido, y has tal... en los baños de Argel, él tiene una obra llamada Los baños de Argel, pero vamos, no era un spa, ya digo yo que los inviernos en los baños de Argel eran muy jodidos y moría mucha gente, pero este tío era sobrehumano. Algo tuvo que tener, y yo creo que tuvo que tener el tema literario. Entonces Cervantes, ahora nadie lo quiere, ahora todo el mundo lo quiere, pero Cervantes no lo quería nadie, y escribe desde el extrarradio, escribe desde fuera, adentro. Entonces Cervantes es un pobrecito que no lo quiere
nadie, todo contrario que López, ¿no? Pero bueno, para eso pasa en lengua inglesa, ¿eh? Pues no sé si alguien más tiene alguna preguntilla. Si no, pues hacemos un recorrido, si os parece, Sí, por lo que queráis, de aquí por la exposición y con el un poco artista. que nos contéis, no sé si sobre la marcha, si nos Como levantamos. quieras, si no desde aquí o me voy levantando y lo voy diciendo. Pues yo creo que nos levantamos, sí. Venga. El soldado Jorge Trejo, aquí lo pongo por 10 minutos, ¿no? Él lo cuenta su jefe, lo cuenta su teniente, jefe de sección. Él es soldado y él está en una posición. Esto es Líbano, pero él está igual, donde están las palmeras y tal, pero está en Dilguanilla. Detrás de aquí, a unos 100 metros, está el cuerpo de guardia, 200 metros, y un poquito más a un lado hay helicópteros. Él salva los helicópteros, ¿eh? Entonces, él ve que empiezan a atacar, bueno, inicialmente ve que hay movimiento, por radio dice, oye, se está moviendo, yo veo, hay como que gente que se mueven por las palmeras, era de noche, lógicamente, y hasta que llega un momento que le hacen fuego, ¿eh? Le hacen fuego a él, pero eran unos 30, 40. Le quedaban 10 minutos para salir de la guardia, ¿eh? Que él dice, joder, si es que me quedaban 10 minutos, si es que... entonces, por eso lo he puesto por 10 minutos. Hablo también ahí de las 4:10 de la canción de Luis Eduardo Aute. En todos los estos hay muchas cosas metidas, ¿eh? Del 27 también hay. Y entonces el tío, bueno, en nuestras reglas de ordenanza, cuando habla del centinela, habla del centinela y que en una situación de peligro, si tiene orden de defender su puesto, a todo trance lo hará, ¿eh? Y el tío, pues bueno, se la debía de haber estudiado la noche antes porque hace eso, ¿eh? Las opciones estaban o salir hacia atrás o quedarse aquí. ¿Cuál era el problema? Que si se acercaban más podían darle a los helicópteros, ¿eh? El tío se queda ahí y hace, yo creo que actúa con mucha frialdad, ¿eh? Va haciendo guardia. Normalmente, cuando hemos estado de misión, pues llevamos 4 cargadores, ¿vale? Él lleva 4 cargadores, 25 cartuchos cada uno, lleva 4 cargadores, los lleva puestos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo primero, se pone cómodo, coge el chaleco, el antifragmento, se quita el chaleco, se quita la camisola, se quita tal, se vuelve a poner el chaleco, se quita todos los archiperres que lleva con todo lo que lleva encima, los cargadores y tal, y entonces coge un cargador, lo pone encima de los sacos terreros, coge otro, mete un cargador, monta y ya empieza el fregado, ¿eh? Entonces este hombre... pues le pegan tiros por todos lados. El tío está ahí, desde el cuerpo de guardia ya no pueden salir a apoyarlo, tienen que esperar que vengan los vehículos, que le pasa 3/4 de lo mismo. Y entonces él pasa ahí otros 10 minutos, pues bastante, hasta que llegan los vehículos. Llegan los vehículos con una ametralladora, llevan una ametralladora 12-70 y ya, pues bueno, ya consiguen sacarlo de ahí y consiguen que los que estuvieran ahí se fueran. La historia es bonita, es una historia de Irak y yo creo que este hombre merecía, tiene Cruz Roja, bueno, no es para menos. Pues ya que digo que no sé si le dio tiempo, él dice que bueno, que es que no, tampoco me daba mucho tiempo de ir para allá porque yo veía gente andando, pero gente andando se veía normal, hasta que llega un momento que ya la cosa no es normal. Gente que pasaba por delante suya, pues iba un tío con un burrito o iba una persona en una moto, que podía ocurrir, ¿eh? Esta es una posición de la 428 en Líbano, que aunque no está en la serie, sí que está en las misiones, en las misiones, y aquí el ejército israelí hace fuego contra la posición y muere el cabo primero Soria. El cabo Soria, que luego asciende a cabo primero. ¿Puedo añadir una cosa sobre esa? Tú puedes añadir lo que tú quieras. Y me corrige, bueno, todos los que hayan estado allí. No solamente son los hechos puntuales que sobrevienen a uno en un momento dado.
la posición, la 428 es, ¿no? Sí. Que está justo La de delante Gallar. de Metula, justo al borde, ¿no? Él la conoce, él estuvo allí, ¿eh? Se pasan... Está delante del pueblo que se llama Gallar. En Gallar. Sí, puede ser. Se pasan 6 meses. 6 meses en un recinto muy pequeño. Sus únicas salidas es patrullar una zona que les han encomendado. Son 6 meses. Es decir, quizá ahí pues la adrenalina te ayuda. No, por supuesto es un acto heroico. Pero ¿y tirarse 6 meses en una posición esperando que pasen esos 6 meses? En esa posición había un campo de fútbol, de futbito, que es a lo que dedicaban muchísimo tiempo todos los que estaban allí en el momento de imaginaria o de descanso, ¿no? Recuerdo que el campo de futbito tenía unas alambradas dentro de la posición, unas alambradas muy altas. Y yo les preguntaba, pero bueno, ¿por qué habéis puesto esta verja tan grande dentro de la posición? Y me decían, es que si embarcamos, que decían en andaluz, ¿no? Si colamos la pelota fuera, si se nos va la pelota, nos hemos quedado sin pelota porque es todo un campo de minas, ¿no? Entonces, es como las películas, eso lo hacen los americanos muy bien, es un fuerte, ¿no? En el medio del oeste, con todos los indios alrededor, y solo salir para patrullar un ratito, ¿no? Pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta. No va uno... Yo cuando fui al Líbano, pues el oficial de información, tenía yo un oficial de información y un todoterreno para movernos con toda libertad. Era como, salvando las distancias, como Robert Redford y Meryl Streep en Memorias de África. Por supuesto, yo era Robert Redford. Pero podíamos salir y conocer los poblados que había alrededor, en el sur del Líbano, hablar con la población, con unos, con otros, pero un soldado que está en una posición durante 6 meses, ¿qué es lo que tiene? Pues ahora por lo menos hay internet, ¿no? y el móvil, pero en el 2007, 2008, pues había una llamada de vez en cuando a la familia, ¿no? Eso lo saben las familias, ¿verdad? Y Bueno, ya está. perteneció al mismo regimiento que Cervantes, al Córdoba 10. Porque el cabo Soria era el Córdoba 10. Estos de aquí, por ir ya un poquito rápido, estos de aquí son de Afganistán. El paso de Sabsak es un paso muy conocido y es lo que hablamos siempre, ¿no? En las guerras siempre tropiezan en los mismos sitios, ¿eh? Está en el Boquete Almansa en España, en Dunkerque en Bélgica, ahora estoy tratando la batalla de Rocroi y luego me aparece Dunkerque, ¿no? Y digo yo, joder, si es que está en los mismos sitios, ¿no? Las Ardenas y tal. Pues aquí Sabsak era eso, era un paso que había que controlar. Normalmente era allí un señor de la guerra tayiko, que eran los que estaban allí en aquel momento y ahora estarán también. Y bueno, pues normalmente suelen ser ataques a convoyes, los que iban y surgen, se tienen que bajar, descrestan. La verdad que estas historias son bonitas porque son en unidad. Son secciones que se les ve cómo los españoles trabajan, porque reciben mucho fuego y cuando hablamos de baja es que con lo que esto es verdad, esto no es ninguna tontería, esto que está poniendo, esto es que ocurre, es que hay una historia donde se refugian detrás de un cementerio que la valla queda totalmente, pues bueno, llena de disparos, llenita de disparos. Menos mal que encuentran el cementerio, si no, no sé qué hubiera pasado. Este de aquí, Serantes, tiene la peculiaridad de que recibe una herida en la pierna. Aquí igual, reciben un ataque, también es en el paso de Sabsak, reciben un ataque y con el problema de que uno de los vehículos, un blindado, trata de envolver y el vehículo que estaba fijando se interrumpe. Esas cosas pasan. No es que les pase solo a los españoles, les pasa a todo el mundo.
Llega un momento que por cualquier, pues para eso están, ¿no? Entonces, en el tiempo que intentan, le están tirando tantos disparos, el vehículo me parece que tuvo 38 impactos de bala, que cuando uno recibe 38 impactos cerquita, pues hombre, yo no digo que no tengan valientes, que lo son, pero hombre, un poquito de por favor, ¿no? Como dirían, pues seguro. Pero es que el tío están dentro y dice, joder, aquí no nos podemos quedar. Si no podemos hacer fuego con la ametralladora, tenemos que hacer fuego nosotros. ¿Qué es lo que deciden? Bajar. Ellos bajan y claro, el sargento primero, Enrique Serantes, baja el primero y conforme baja, pues bueno, le pegan un tiro en una pierna. Siguen disparando, consiguen consiguen alimentar la ametralladora y ya, pues bueno, en esa acción sí que han conseguido echar a los terroristas, a los talibanes, porque estos eran talibanes. Normalmente ya digo que estos eran tayikos, los que estaban en el paso de Satsat, porque esto es como la Edad Media, si quieres pasar ya sabes lo que hay que pagar. Y entonces lo que se trataba era de que esa zona, había pueblos que no podían pasar a comerciar, que esas zonas pudieran comerciar. Si tú ahogas el comercio, ahogas el país. Y este es José Enrique Serantes, que con sus cartuchos ahí, y bueno, sí que es cierto que la intendencia funcionaba en el sentido de que siempre había munición, siempre había tal. Nunca tengo en ninguno de estos casos, porque les pregunto, oye, ¿y pasasteis hambre en algún momento porque tuviste que tal? ¿O os quedasteis sin munición? No. Siempre el escalón funcionaba y el escalón logístico funcionó. Este de aquí, una familia abulense, que es Arturo Muñoz Castellano, un corazón valiente. Le puse un corazón valiente. Aquí, si me emociono un poco, me lo permitís, ¿vale? Porque yo lo conocí mucho, era de mi promoción, sigue siendo de mi promoción, de la 45, ingresó en el año 85. Él dudó si ir a intendencia. Muñoz Castellano, su padre era Arturo Muñoz Berber y su abuelo también estuvo de jefe de estudio, que me corrijan si estuvo de jefe de estudio aquí. Y bueno, él dudó, él me decía, joder, intendencia, es que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo qué sé, había tenido alguien en intendencia en los tercios. Pero bueno, era muy legionario y se fue a la legión. Él es el primer caído en Misiones, nuestro primer caído, y lo que fue es a llevar plasma sanguíneo. Llevaba plasma sanguíneo al hospital croata, los croatas son católicos, y al hospital musulmán, a los dos. Entre ellos había sus más y sus menos, porque los croatas decían que o iban todos los periodistas, como tenemos aquí, o iban todos los periodistas porque querían salir en la tele y querían salir en todos lados y tal y cual. Los españoles decían que periodistas allí no podían ir porque había fuego y no se podía ir allí así como así. Y entonces nos llevamos al PAO, que iba con una cámara, vestimos a otro con otra cámara y le dijimos, mira, el oficial de información pública, el que se va a encargar de mandarlo todo. Al final los croatas, pues bueno, transigieron porque, es que era sangre para salvar gente que tenía allí dentro, pero así estaban las cosas, que o salían en la tele o diciendo que los croatas eran buenos o no querían tal. Y luego, saliendo del hospital croata, saliendo del hospital croata, ve que están haciendo fuego y hay varios civiles por ahí. Entonces, donde están los civiles, allí había muchas barricadas, muchos tal, no puede ir el vehículo. Y al no poder ir el vehículo, toma la decisión de bajar. Se bajan, cogen a los civiles, los sacan de la zona de fuego, lo sacan a una zona segura, pero cuando él va volviendo, él es el último que se queda ahí, cuando él va volviendo, una granada de mortero ya
Estos tíos, las placas base de los morteros, vosotros lo sabéis, las tenían en cemento. Es que las tenían en cemento, es que no hacía falta saber nada de topografía ni nada de nada. Sabían que para darle aquí a esto le tenían que dar 2 vueltas y allí le tenían que dar 2 y media. Y le daban. Y entonces con una granada de mortero la alcanzan y bueno, las heridas son mortales, pero llega con vida al Gómez Ulla. Lo traen y llega con vida al Gómez Ulla. Y le pongo un título, Un corazón valiente, porque la familia decide, él estaba casado, recientemente casado, estamos hablando de un chaval de 26 años. Se había casado con Titi López de Petinal, una tía majísima, y decide la familia, su madre, tal, ella, deciden pues que donan los órganos. Entonces en el artículo sí que aparece que cada vez que voy por la calle me gustaría saber quién lleva ese corazón valiente. Por eso esa literatura, ¿vale? Este Arturo, bueno, este Chinto Guisado, un alférez. Esta es, pues bueno, esta es una superoperación, el 4 del 4 del 2004. Además cogieron la fecha, se produce un ataque a las bases españolas con la mala suerte de que hay una cárcel, pero no porque hubiera gente en la cárcel, sino porque se utiliza esa cárcel como acuartelamiento y como posición defensiva. Hay una cárcel donde se quedan soldados salvadoreños. Y entonces el coronel da la orden de que una sección vaya por los soldados salvadoreños y los saque de allí. Y esa es la historia, bajo fuego enemigo. Ellos van bajo fuego, incluso sobre un tejado, pues bueno, ellos llevan tiradores de precisión, sobre un tejado ellos ven que hay un tipo con una RPG, con un lanzacohetes, y dice, mira, yo creía que ya nos iba a dar porque es que lo veía, pero afortunadamente un tirador de precisión nuestro lo quitó de en medio. Y así iban, entonces arriba iban 2 o 3 disparando a ametralladoras y luego, porque le hacían fuego de los 2 lados, y luego dentro iban cargando. Ya sabéis que cargar, pues bueno, también hay que tener maña a toda leche, metiendo los cargadores y dándoselo al de arriba. Cuando el de abajo ya tenía el dedo gangrenado de meterlo. Eso lo cuentan ellos. Ahí iba una chica aquí dentro, igual, lo mismo. Ella empieza con los cargadores, empiezan a disparar. Cuando ya el dedo se te medio, ya no puedes con el dedo porque ya tal, y te vas arriba, tú empiezas a disparar y el que está arriba baja y empieza a cargar. Pues claro, el problema de estas cosas es que no es como las películas. Es que si tú los 4 cargadores los vacías, pues alguien te tiene que llenar 4 cargadores, pues no te quedas sin balas, como contaba un joven capitán cuando yo era un cadete, ¿no? Que nos decía cuando hacíamos combate urbano y tal, ¿tú sabes quién gana siempre en el combate urbano, en el combate cuerpo a cuerpo? Hombre, a mí siempre me surgía Chuck Norris, ¿no? Pues me decía, no, el que tenga la última bala. Bueno, pues hay que tener la última bala. Si tienes la última bala, pues ellos tuvieron la última bala, sacaron a todos menos a uno que falleció. Dicen que el problema que tuvo es que no llevaba la bayoneta puesta y le dieron una puñalada por dentro. Estaban en una puerta. O sea, unos querían entrar y los otros querían tal, con la puerta cerrada, y ya en la misma puerta, cuando ceden, el primero que llega con un cuchillo, llegan con un cuchillo y se pegaron con armas blancas también, O sea que las grimas bayonetas también la llevaban. Este es Miguel Ángel Franco, también tiene una bonita historia y seguramente la conocen. Ellos estaban de descanso en Le Campament. Le Campament es una especie de resort con piscina y tal, y él estaba en la piscina con su bañador rojo. Lo hemos puesto con bañador rojo porque es verdad,
llevaba un bañador rojo, y lo hemos puesto así porque también es verdad, porque iba descalzo y claro, descalzo, con las piedras, con tal y cual, él sale así, él no puede andar cuando termina. Entonces él está en la piscina y escucha, la verdad que lo hizo rápido, y escucha fuego y dice, coño, esos son disparos. Él está en una piscina que está arriba, hay una piscina abajo y hay otra piscina que está un poquito más arriba y hay otra más. Entonces esos son disparos, y coge a la gente, entre ellos ahí solía ir personal de Naciones Unidas, de la Unión Europea, y había familias, concretamente esta que apuntamos aquí, una familia que él la coge, él se lleva a 40 personas, se va con ellos, y son holandeses, que trabajan para Naciones Unidas y van con niños pequeños. Y lo que hace es ir hacia arriba. Dice, bueno, la única posibilidad es coger el móvil, llamar, que venga alguien, vendrá alguien con un helicóptero o quien sea, y quitará de en medio a esta gente, pero lo que tenemos que tener es tiempo. Entonces él se va yendo hacia arriba y aquí tiene una pistola. Normalmente cuando se iba a los sitios estos había en una mochila de cada 4 pues había una pistola, se llevaba siempre una pistola, por si acaso, pues bueno, puede pasar cualquier historia, que te atenten o lo que sea, y siempre había pistola. Entonces él busca dónde está la pistola, quién tiene una pistola, quién la tiene, y la tenía un húngaro. Entonces, bueno, el húngaro no la usa y él se la quita, la coge y la utiliza, hasta que llega arriba del todo. Bueno, primero los para, les dice subir, y él se queda abajo, se esconde, y cuando ve que ya está, porque los otros llevaban Kalashnikov, los otros iban con Kalashnikov, llevaban un arma larga y una pistola con un arma larga. Hombre, yo creo que ni siendo Clint Eastwood pues le pueden, ¿no? Pero entonces el tío se esconde, espera hasta que esté en medio a tiro, les dispara y bueno, lo que puedo contar. Les dispara y los para. Siempre me han preguntado, ¿pero le dio? Pues le dio. Venga, esto no se contó al principio porque no era, había cosas que no. Pero siguen, claro, ellos siguen hacia arriba porque saben que toda la gente se ha ido para arriba. Ya han llegado los vehículos, los blindados, porque se ha llamado con el móvil, unos han llamado, otros, y ya los del TOC de Bamako ya saben lo que está pasando. Y ya entran por delante y luego entran por arriba, que arriba hay una valla metálica. Pues bueno, cuando están llegando ya casi hasta ellos y con pocas posibilidades, pues ya sí que reciben la ayuda, llega el 7º de caballería y cortan la valla y lo sacan por ahí. Esa es la imagen. Y él, pues bueno, consigue tener todo ese tiempo y dar ese tiempo y salva bastantes vidas. En el país salió como el héroe del bañador rojo, por eso que he traído esos vídeos para que los vayas poniendo y tal, con su bañador rojo y sus piernas pues doloridas, ¿no? Este es Jesús Aguilar, son estas dos, también es de mi promoción, yo soy de la 45 promoción, y estuvimos todos allí porque todos éramos jóvenes tenientes. Yo estuve en la sección de suministro del escalón avanzado logístico número 1 y bueno, en el 93, 92, 93, 94, 95 pues nos cogió de teniente a todos. Entonces el que no estaba en la Legión pues estaba en la LOG 11 como estaba yo, y el que no estaba en la LOG 11 pues estaba en la brigada paracaidista. Y entonces él estaba en la Legión, Arturo Muñoz Castellano también en la Legión, él siempre quiso ser legionario. Yo recuerdo que estábamos en primero y el capitán pregunta, no me acuerdo en qué clase, pregunta que dónde vamos a ir cada uno, ¿no? Yo procedo de Marina Mercante y no le podía decir que quería ir a la Marina, porque ya estaba allí, ¿no? Pero él le preguntó, bueno, ¿tú a qué armas vas a ir? ¿A infantería, artillería, caballería, ingeniero, tal? Y dice, no, yo voy a ir a la Legión. Fue a la Legión y bueno, cumplió el sueño suyo de ir a la Legión y a él la historia
el todavía hay que vivir fue una frase que dijo él allí, todavía hay que vivir, porque es que, y se lo dijo a su intérprete, el intérprete me lo contó, el intérprete ahora mismo está de cónsul, vive entre Bosnia y Barcelona, me dijo, y es un tío que bueno, iba con ellos a todos lados, y los intérpretes allí, pues yo tenía 2 intérpretes, Adriana y Jorgelina, porque hacía compras y hacía tal, y daba de comer a mucha gente y tal, y él llevaba a este intérprete, y él me dijo, yo recuerdo que aquella noche le dije, bueno, ¿y tú qué vas a hacer cuando salgas, tal? ¿Vas a tener niños? Porque también era recién casado y también tenía 26 años. Bueno, ya sabéis cómo somos los militares, somos cadetes, guapos cadetes y tal y cual, nos echamos una novia y salimos de la academia de teniente y nos casamos, macho, no hay, ¿vale? Y él pues siguió ese patrón como todos. Y él dijo eso, dijo, no, yo tengo que vivir, tengo mi mujer y tal y cual, y bueno, todavía hay que vivir, y esa frase la pusimos ahí porque también es un guiño. Él muere atravesando el puente Tito. Él también hace lo mismo, va a llevar plasma sanguíneo al hospital musulmán, el puesto Tito, el que haya estado allí sabe lo que es una arteria que es fundamental, y no es el puente del Neresba que destruyen, es otro puente que hay más al norte. Móstar es la ciudad de los puentes, que cuando nosotros llegamos dijimos, será la ciudad de los puentes, pero no hay ni uno, no hay ni uno, destruyeron todos los puentes, como cuando estuve en Mali, Ismael Diadé Aidara, que era el bibliotecario de la biblioteca de Tombuctú, que por cierto es descendiente de Huitiza, y su ancestro fue el que se llevó la biblioteca de Toledo a Tombuctú, es una historia preciosa, y decía esa frase, dice, el problema nuestro otra vez hemos tenido que huir de Tombuctú porque la han tomado Ansar Dine, era un grupo terrorista de Bin Laden, de la rama de Al Qaeda y tal y cual, la han tomado los independentistas tuareg y tal y cual, y otra vez tenemos que huir, esta biblioteca no para de huir, y digo, ¿y cuál es el problema, macho, que siempre estamos igual? Y me lo resumió en una frase. Era un sabio, y sigue siendo un sabio, está exiliado por supuesto y tal, y Ismael le entrevisté para el periódico Tierra, pueden ver su entrevista en el periódico Tierra, si ponen el nombre bibliotecario de Tombuctú sale él, y si pone biblioteca Tierra también, y me lo dijo muy clarito, que yo creo, dice, es que siempre en el Níger y en Móstar es que hemos destruido muchos puentes y hemos construido muchos muros. Hemos destruido muchos puentes y hemos construido muchos muros. O sea, y ese es el problema. Estamos siempre construyendo muros. Y bueno, era un auténtico sabio, y tiene la biblioteca, el mayor legado andalusí lo tienen ellos. Por eso la biblioteca Tombuctú, la Junta de Andalucía, fue la que la arregló. Pues bueno, el poeta Ángel Valente, que es un grandísimo poeta de la generación del 50, se empeñó en que había que arreglar esa biblioteca, pero bueno, la arreglaron, y tal como la arreglaron, en el 2008 la inauguraron, y en el 2012 tomaron la biblioteca, todo el mundo tuvo que salir por piernas, y esta gente consiguieron sacar muchos volúmenes, otros no. La mayoría de los volúmenes que no sacaron, que contaba él, estaban escritos en aljamiado. El aljamiado es castellano, pero con el alfabeto árabe. Y en todos ponían el principio ilí, que significa renegado. Estaban escritos por renegados andalusíes. El renegado era el que había sido musulmán, que se había pasado renegado para ellos, musulmán que se había pasado al cristianismo, y nuestros renegados eran lo contrario, y lo pasaban mal por todos lados. Pero sí que aquí él consigue pasar el puente Tito, que el puente Tito lo hacen los pontoneros. Los pontoneros lo hacen, igual que el puente de cuerda, que luego es sustituido por el puente, el Estarimós de toda la vida.
que se ha hecho nuevo con las mismas piedras prácticamente. Él no consigue atravesar el puente Tito y yo ahí lo escribo como que todos tenemos nuestro puente Tito, es decir, todos tenemos un objetivo que nos dan, tienes que atravesar el puente Tito y tienes que ir a llevar este plasma sanguíneo al hospital musulmán. Y bueno, él desgraciadamente es un francotirador, porque ahí no es un tirador de precisión, un tirador de precisión es otra cosa. Desde las líneas del Javeo, del ejército croata, pues le dispara, le dan la médula y muere. Él muere en el acto, pero era un tío valiente, un tío valiente que yo lo he visto en unas guerrillas y tal, y era un tío bastante valiente por las cosas que yo le he visto hacer. Bueno, este es Vergara, este es de caballería, él estaba en Valladolid y ahora, pues ahora está, creo que está en la subdelegación de defensa de Zamora. Jorge Vergara es Enemigo a las puertas. Hay un libro que es Enemigo a las puertas, hay una película que es Enemigo a las puertas, y es que esto es igual, porque no salen de la puerta. Lo atacan más de 3.000, Estamos hablando que reciben unos ataques en la base, esto es Afganistán, la base española recibe lo mismo, recibe ataques porque detienen a un jefe, un señor de la guerra de allí. Pero no lo detienen los españoles, lo detienen los americanos. Pero los americanos dan a entender que no han sido ellos. Con lo cual, como la base española es la zona donde lo detienen en zona española, ellos dicen que había uniformes españoles ahí, los españoles no estuvieron ahí, en esa detención. Pero bueno, los americanos lo cogen, lo detienen y se lo llevan. Y eso provoca que ataquen. Y con sus 2 vehículos aguantan. Aguantan ahí en las puertas. Imaginaos cómo quedan los cohetes, las RPG volando, las granadas, lanzagranadas y tal. Tienen suerte porque la valla tenía todo esto que era un muro. Entonces, quieras que no, de aquí abajo, y luego esto eran hierros, eran herrajes, pero esto era un muro, con lo cual, y él con un BEC, son 2 vehículos, 2 BEC, consiguen parar. Bueno, cuando acaba la historia, pues se supone que han hecho cientos de bajas, ¿vale? Sin ninguna baja propia. Bueno, esto es de José Manuel, que esto es la República Centroafricana. Vente para aquí, que esto es tuyo, porque... No, es que habéis metido también alguna viñeta que no es del libro. Y nada, pues eso. No, ¿era de República Centroafricana? Sí. Bueno, digamos que lo que se cuenta es que no solamente está la labor en misión de seguridad, de aportar material o médico, por ejemplo, sino también hay una labor social, ¿no? Que eso cuenta que los españoles lo hacemos bastante bien, no sé, lo podéis decir vosotros, ¿no? Y en África, en los 2 o 3 lugares donde ha habido misión española, yo creo que ya no queda nadie, no sé, los últimos fueron en los República de Mali. Centroafricana hay todavía, en Somalia también, pero sí, poco. Es una presencia. Es poco significativo. En Mali, sin embargo, tú lo puedes contar porque has estado 2 veces, pues la presencia española, incluso con esa simbiosis con los misioneros, las misioneras que están allí, pues aportan una visión positiva, no ese francés, por poner un ejemplo, ¿no? Ese francés que va, o ese americano que va a lo suyo, ¿no? Cumple órdenes y es casi geoestratégico en lo que hace, sino mucho más inmediato, más humano, ya que no va a servir para nada, porque muchas veces Mali, por ejemplo, es un ejemplo de las mejores intenciones, pero ya hemos tenido que ir allí, pues por lo menos que quede una huella humana, no sé si humanitaria, humana, que es menos o más que humanitaria, ¿no? Y pues eso, no sé, los niños. Cervantes, ¿no? Sí, este es el Cervantes. Eso es, efectivamente.
enseñaba español en todas las... Efectivamente. No, y hay mucha gente que habla español, sobre todo niños. Pero aquí lo que me gustaba de esto, claro, porque nosotros, igual que he hablado de los anglosajones, cuando hablo de anglosajones, pues meto desde el alemán hasta el norteamericano que está allí, ¿no? Porque un inglés es un alemán que habla mal el alemán, ¿no? Porque al final el sajón no deja de ser una evolución, igual que lo nuestro es del latín, lo suyo es de los sajones alemanes, ¿no? Son críticos, es decir, tienen ese toque crítico que es lo que le da mucha verosimilitud. Es decir, yo puedo hablar de las guerras indias, pero también toco mi parte crítica. Yo puedo hablar de Apocalipsis Now, del Vietnam, y hablo de cuando están todos fumados ahí en ese río, que dice, aquí quién manda, aquí no manda nadie, esto es tal. Tiene su parte crítica, y esa parte crítica es lo que hace que el cine, la gente entre más al cine. Es decir, hacer un public reportaje es muy complicado. Me refiero, si tú lo que quieres es que la gente vea una historia, es que es muy complicado. Es decir, vamos a irnos al Riff y vamos a hacer lo mismo en el Riff que en Apocalipsis Now. En España es imposible, imposible. Imposible por nuestra poca capacidad crítica que no hemos entrenado. Entonces yo, en el Departamento de Comunicación, que es un gran departamento y tiene grandísimos profesionales, muchas veces me he echado de menos, porque yo también soy culpable, ese aspecto de poder hacer una película que tenga su parte crítica, que tenga su parte, las mejores novelísticas, ya lo he contado antes, es la más crítica. Es decir, Johnny cogió su fusil, esta última que han hecho una película, la de Remarqué, ¿cómo se llama? Sin novedad en el frente. Son películas antibelicistas y, sin embargo, Sin novedad en el frente, cuando sale, consigue una cosa increíble. ¿Qué es lo que consigue? Pues consigue que se aliste todo el mundo al ejército alemán. Y tú lo piensas fríamente y dices, joder, pero si Novedad en el frente es la más antibelicista que hay. Bueno, pues hay que ir por ahí, hay que ir por ese camino. Es un espíritu crítico, que es lo que yo vi aquí. Evidentemente hay muchas viñetas de él que cuando tal le decimos, hombre, José Manuel, no nos puedes poner así, porque esto no tal. Y esto sí que me gusta. Porque el tío es crítico, este chaval dice, bueno, está muy bien, nos dais besitos y tal, pero aquí ¿quién nos saca del subdesarrollo? Y tiene una que es muy buena de Afganistán, que se ve un niño, llegan los chinús con tal y cual, y se ve un niño con un montón de cohetes, granadas, fusiles en el suelo, ahí todo tirado. Y dice... Y le preguntan, bueno, ¿y todo ese armamento? Y dice el niño, bueno, estos fueron las últimas 3 veces que nos quisieron hacer demócratas, ¿no? Las últimas 3 veces nos quisieron hacer demócratas y mira, todo lo que nos han dejado, todo minado, todo tal. Y claro, luego llego yo con eso, que es cojonuda cuando exportamos, no nosotros, yo sobre todo digo, los que exportan más democracia que nadie, que al final, pues bueno, se lo tienen que hacer mirar. Y sabéis de lo que hablo. Que ese espíritu crítico hay que tenerlo. Joder, es que si vamos, ¿sabes? Venga, que nos echan, pues ya está. Yo poco más, aquí ya, pues un poquito todo. Valverde le pasa lo mismo, silban las balas, coge ese título igual por lo mismo. Idoia no está aquí, no la veo. A Idoia, que es la primera mujer que muere. Que Idoia coge un poema de Lorca, lo hago a través de un poema de Lorca, porque ella no tenía que estar allí. El azar, decía Julio Cortázar que el azar hace muy bien las cosas, a veces no las hace tan bien. Idoia era hija única, la madre, conocemos a la madre, conocemos al padre y tal, dieron lo más preciado que tenían, que era su niña de 21 años, y ella no tenía que estar allí.
¿Y por qué no tenía que estar allí? Porque ella iba a ir en el primer relevo. Ella, cuando se hacen los turnos de relevo, el primer relevo ella iba a salir porque, bueno, en los médicos venían todos y tal, y entonces ella tenía que salir. Y ella le pide a su jefe que su novio está en Afganistán, está ahí con ella, su novio. Los dos pertenecían a la brigada aerotransportable y está allí con ella. Y entonces el capitán le dice, hombre, claro que lo entiendo, has estado aquí 6 meses, tú te quieres ir, venimos todos, nos vamos todos, ¿no? Eso es así. Bueno, pues ella decide ir y en la última misión que llegan, pues ella va de conductora, BMR que aparece ahí, ella va de conductora de tal, con la mala suerte de que la primera rueda es la del conductor, la primera rueda de la izquierda. Y explota ahí. Podía haber cogido la primera de la derecha o podía haber cogido tal, pero explotó ahí y ella fallece pues prácticamente en el acto. Y bueno, eran las 5 de la tarde, entonces un poema como a las 5 de la tarde, son las 5 en punto de la tarde, llega un niño con la sábana blanca, pues ahí también llega un niño con la sábana blanca y tal y cual. Y eso es Idoia y luego, bueno, lo terrible de eso es, pues eso, ¿no? Son, como siempre en las misiones, son las familias, ¿no? Son la gente que se queda. Y yo, pues poco más, estaría hablando... No me gusta hablar, lo sabéis. Quien me conoce lo sabe. Pero lo que me digáis, ¿vale? Venga, pues vamos. Muchas gracias. Gracias.